El tribunal decreta prisión preventiva a Sergio Muñoz Yáñez, quien ejercía hace algunos días el cargo de director nacional de la Policía de Investigaciones. Todo esto ocurre en el marco del caso Hermosilla, quien está siendo investigado por la filtración de algunos audios en los que se develaba que a través de coimas obtenía información de instituciones públicas como el Servicio de Impuesto Interno e incluso la CMF. El día 19 de junio del 2021, Sergio Muñoz asumía como director general de la Policía de Investigaciones, luego de que el fallecido expresidente Sebastián Piñera lo nombrara en el cargo. 10 días antes, el 10 de junio, Sergio Muñoz recibía de parte del abogado Luis Hermosilla el siguiente mensaje: un abrazo de felicitaciones, me alegro mucho, misión cumplida. Yo me pregunto, ¿cuál era la misión que se había cumplido? ¿Y cuánta influencia ejerció Hermosilla en este nombramiento? Recordemos que el abogado Luis Hermosilla, que se presentaba además como el abogado del presidente Piñera, conoce a Andrés Chadwick desde la universidad, fue defensor personal, además de compartir oficinas y ser también el abogado del Ministerio del Interior durante el gobierno anterior, mientras Andrés Chadwick Piñera era ministro del Interior. 13 días después de su nombramiento, el director de la PDI habría comenzado a filtrar información sensible de diversos casos en investigaciones al señor Hermosilla, quien a su vez habría hecho llegar a Andrés Chadwick información valiosa sobre causas en las que estaba involucrado, incluso intereses del propio presidente Piñera, como es el caso del proyecto Minera Dominga. La Fiscalía dice en juicios que el exdirector de la PDI guardaba una fidelidad perruna a Hermosilla. Desde este programa nos preguntamos, ¿quién es o quién era el verdadero jefe de esta trama de corrupción, que parece ser una caja de Pandora de la que recién nos estamos enterando? ¿Este acaso es un acto de infiltración a la dirección de la Policía de Investigaciones? Sería inaceptable que este caso nuevamente terminara en clases de ética, por lo que esperamos que la justicia investigue, caigan los culpables y se esclarezcan todas las responsabilidades. Una situación como esta no puede debilitar a las instituciones persecutoras del delito, muy por el contrario, que los delincuentes de cuello y corbata sean investigados y perseguidos con todo el rigor de la ley. Conversaremos sobre esto y mucho más, porque aquí comienza un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro programa ¿Y ahora qué? Dando inicio a este tercer capítulo de la segunda temporada. ¿Quién lo diría, Juan, que íbamos a llegar al tercer capítulo de la segunda temporada? Hoy muy contento, yo feliz, siempre le comentamos a todas las personas que nos están viendo, hacemos este programa con mucho cariño, estamos siempre atentos a sus comentarios y felices de estar aquí en este tercer capítulo de nuestra segunda temporada. Sí. Oye, bueno, y no nos pudimos abstraer de ninguna manera de un debate que estaba cruzando el país. Hemos estado impactados estos últimos días a propósito de lo que ocurrió con el exdirector de la PDI, el caso Hermosilla, que ya lo hemos venido conociendo y que al parecer ser una caja de Pandoras, cada día se abren nuevas aristas de este elemento, así que queremos conversar sobre eso. Y bueno, sin duda es un tema tremendamente relevante, importante y grueso, ¿no? Son hechos muy graves los que ha conocido el país. Yo tengo la impresión de que hay un impacto nacional muy grande. O sea, tenemos hace un día el que era el jefe de la Policía de Investigaciones, hoy se encuentra en prisión preventiva. Es algo bastante inesperado, un hecho sumamente grave que sin duda va a traer muchas consecuencias más. Nosotros teníamos pensado hacer otro programa hoy, pero tuvimos que girar hacia este tema porque la coyuntura sí lo demandaba. Oye, y tenemos para esto a un tremendo invitado. Yo estoy muy contenta de que pueda estar aquí con nosotros y nosotras, porque realmente nos va a poder no solamente iluminar desde la experiencia que él tiene en la persecución de los casos de corrupción, fue querellante en el caso Soquimich, en el caso Penta, también en el caso Corpesca, es abogado, ¿cierto? Estudió en la Universidad Central de Chile, también cursó un magíster de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Diego Portales, posee un posgrado en litigación penal, o sea, realmente él está absolutamente al día de todos estos temas. Y además, hoy día está de cumpleaños. Así que le vamos a poder cantar feliz cumpleaños. Saludamos a Mauricio Daza. Muchas gracias por la invitación. Una excelente forma de, además, celebrar este cumpleaños, compartiéndolo con ustedes en un tema que es súper importante, impactante, así que yo creo que tiene varias aristas y muchas veces se dan varias cosas como por conocidas o sentadas, ¿no? Pero yo creo que es bueno explicarle a las personas más o menos en qué consiste esto, cómo se habría dado y las consecuencias de algo que yo creo que para muchos es sorprendente, para mí no tanto, pero
yo sé que ya está para curado el muchos- espanto. Sí, absolutamente. Mira, ¿sabes? Para mí, o sea, yo no estoy sorprendido, estoy impactado. Pero estoy impactado básicamente porque, si bien uno sabe, mira, en los temas penales, sobre todo cuando se trata de causas criminales por delitos graves, que aparecen imputadas a altas autoridades o grandes empresarios, uno ve que ocurren cosas raras. ¿Ah? Ahí uno entra ya al multiverso y lo que es normal, ¿no? Pasa a ser anormal y viceversa. Entonces, claro, uno ya está acostumbrado, uno supone que eso no es accidental. Uno tampoco es tonto. O sea, de repente cuando un tribunal te falla 1000 veces una cosa, pero justo en este otro caso falla todo lo contrario y justo eso beneficia a los imputados en este tipo de causas, claro, a uno le llama la atención. Pero acá lo impactante es que finalmente hayan logrado tomar el celular de Hermosilla, lo hayan logrado periciar, que esa pericia se haya concretado y se haya generado esta revelación en un contexto en el cual este señor, probablemente porque tenía una convicción bastante fundada de impunidad, no se molestaba ni siquiera en borrar los correos ni los WhatsApp. O sea, estaba ¿no? completamente tranquilo en el fondo. Es que lo que pasa, mira, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, y yo lo he hablado con varios otros colegas, abogados que nos dedicamos al tema penal, más allá de la revelación, cuando salió el audio, ¿se acuerdan? Sí, así partió todo. A ver, todo partió así. Recordemos para que las personas que nos están viendo hagamos una línea de tiempo, resumidamente, como cuándo parte esto, cuando finalmente se revelan estos audios que fue grabado de una persona que se suponía era de confianza de Hermosilla, ¿no? Que estaba, o al menos en el círculo y participaba, ¿no? De ese espacio y graba una conversación que da cuenta donde él dice, no, si esta cuestión finalmente se resuelve pagando algunas cosas Con y por ahí Luquita. se develan, ¿cierto?, algunos pagos a distintas instituciones del Estado. Ese fue el origen. Ese fue el origen, ¿no? Claro, Y mira. luego, ¿cómo sigue, Mauricio? ¿Tú qué tienes ahí? El origen, claro, fue básicamente la revelación de un audio que fue grabada por una abogada, ¿no? Leonarda Villalobos, en el contexto de una defensa que estaba haciendo Hermosilla respecto de una empresa denominada Factop, que era básicamente una empresa de inversiones, entre comillas, también estaba vinculado con una corredora de bolsa. Había una investigación respecto, digamos, de irregularidades por montos muy importantes de dinero, una causa gigante. Y entonces, bueno, Leonarda Villalobos Que ya era grave. Ya la causa era grave. era bastante grave. Estaba en la Comisión de Mercado Financiero y estaba también en el Servicio de Impuesto Interno interviniendo. Y bueno, en ese contexto sale esta señora Leonarda Villalobos, quien era abogada de los socios, ¿no? Dentro de los socios estaba Daniel Sauer, que es un empresario que también participó de la reunión, ¿ya? Entonces Leonarda Villalobos, que es esta abogada, va a la oficina de Hermosilla y graba un audio, ¿no? Y ese audio da cuenta básicamente de todos los movimientos que estaban coordinando para los efectos de enfrentar esta causa, lo que da pie, digamos, a que Hermosilla básicamente estuviese solicitando 10 millones de pesos para el supuesto pago de eventuales coimas derechamente a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos a cambio de información. También se refiere de alguna forma a alguien supuesto de la Comisión de Mercado Financiero. Y en ese contexto se va revelando también de que se habrían pagado coimas con éxito para los efectos de eliminar un problema que había tenido Daniel Sauer previamente con el Servicio de Impuestos Internos por 3.000 millones de pesos. Después se confirmó que efectivamente se habían levantado, digamos, cargos, una liquidación que se denomina, que en el fondo el Servicio de Impuestos Internos le está cobrando plata a una determinada persona por 3.000 millones de pesos y que eso había quedado sin efecto. Entonces, aparte de lo que decía Leonarda Villalobos, era verdad. Entonces, acá, a partir de esa revelación... Hasta ahí tenemos una arista económica. O sea, claro, pero esa es como la primera parte, pero no solamente económica. Porque también involucra instituciones públicas. Obviamente. Claro, está el Servicio de Impuestos Internos, se habla de la CMF, de pago a funcionarios, etcétera. ¿Cuántos delitos hay ahí? Es que va siempre dependiendo, porque hay a lo menos cohecho, puede haber tráfico de influencia, o sea, hay un conjunto de actuaciones, ¿no? Y esto se revela, ¿ya? Creo que fue Ciber el que reveló el audio. Bueno, y obviamente queda la crema, porque además es un audio de 1 hora y media. Y fíjate que esto es bien divertido, porque más que divertido, es tragicómico como Chile, ¿eh? Nuestro país es una gran tragicomedia finalmente. Lo que ocurre acá es que, lo que te comentaba al comienzo, nosotros conversamos obviamente con otros colegas, porque nosotros nos hemos enfrentado a Hermosilla en tribunales, ¿no? Y entonces a uno le llama la atención que por detrás tiene todas estas cosas. Bueno, pero lo más sorprendente era el tono de Hermosilla. ¿Cómo es eso? O sea, era un tono displicente. Sí, también me completamente, y además, claro, era muy locuaz y muy displicente. Y muy seguro, ¿no? Claro, También como... ¿qué es el tema? ¿Cachai? O sea,
él, para poder referirse, ¿no?, a lo que estaba haciendo de esa manera, era que tenía una convicción de impunidad absoluta. Convicción que tiene algún sentido de realidad. Porque en Chile, como te digo, hay una cultura de impunidad respecto de los delitos cometidos por altas autoridades y grandes empresarios, que son precisamente los representados normalmente por Hermosilla. Y fíjate, volvemos entonces ahora. Bueno, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se le empieza a incautar computadores, teléfonos celulares a Hermosilla en el contexto de la investigación de lo que, fíjate, al comienzo se empezó a llamar como caso Coimas. Sí. Después fue caso Hermosilla, eran los dos. Pero mágicamente, porque hay gente que tiene mucha imaginación, ¿eh? Tienen imaginación todo el rato, se empezó a llamar caso Audio. Audio, sí. Hay una disputa actualmente entre quienes llaman caso Audio y quienes insisten en llamar caso Hermosilla. Mi hipótesis, obviamente, después de todas estas cosas que yo he visto, es que es una parte de una estrategia comunicacional bien implementada para cambiar el foco de las coimas y Hermosilla al audio. ¿Y tú sabes por qué? Porque el audio es aquello que Hermosilla está impugnando para tratar de zafar. Porque él dice que el audio fue obtenido ilegalmente. Y por lo tanto, todo lo que derive del audio es ilegal y no puede ser utilizado en un proceso. Entonces, obviamente, si tú lo pones como caso audio, el núcleo del caso se transforma en el audio. No en las coimas, ni en Hermosilla. Entonces, claro, cuando cambiaron caso audio, nosotros dijimos, raro. Y mucha prensa se lo compró, incluso lo hizo, digamos. Lo replica, y eso tampoco es accidental, porque hay agencias de medios que se asocian con estudios de abogados que llevan las defensas jurídicas para elaborar y implementar una estrategia jurídica, comunicacional, ojo, y también política. Estas son cosas que en general la gente no sabe. No, porque en el fondo así se llevan estas causas que son como más grandes, más importantes, donde hay muchos factores. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pasa el tiempo, misteriosamente del caso se dejó de hablar. Se dieron cuenta que hasta hace una semana atrás nadie hablaba de Hermosilla, nadie sabía dónde está Hermosilla, todos calladitos. No, también eso no es accidental, es lo más mínimo. Ahí te insisto, gente que tiene mucha imaginación. Ojo. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre con esto? En un determinado momento se conoce algo que, bueno, obviamente nos dejó a todos impactados, que se dio una incautación de material, celulares, computadores, tanto en el domicilio del que era hasta hace poco, ¿no?, el director general de la PDI, y además en su oficina, y que estaba vinculado en el caso Audio. ¿Por qué? Porque al momento en que se empezó a periciar el teléfono de Hermosilla, empezaron a salir comunicaciones, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el director, eso ya lo sabemos, el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez, lo que hacía era entregarle normalmente, por sí, también a requerimiento de Hermosilla, información sobre causas penales respecto a las cuales Hermosilla no tenía derecho a poder conocer porque no era formalmente parte de esas causas. Y en Chile existe un delito que se llama de violación de secreto, donde los funcionarios públicos que tienen conocimiento de antecedentes de información que recibieron con ocasión de su cargo y que tienen el carácter de reservados o secretos y lo revelan, por el solo hecho de la revelación cometen un delito. Por el solo hecho de la revelación. No importa si es que la revelación causa un perjuicio. O tenía otro objetivo. Da lo mismo. Eso ya es una lista adicional que en el fondo se tiene que investigar en este caso, ¿no? La ley considera que la sola revelación del secreto ya es algo reprochable en términos tales de generar, digamos, una sanción penal. Y se estableció que esto había ocurrido de una forma reiterada, ¿no? Oye, esta es una de las aristas, porque además también se descubrió que, o por lo menos se supo, que Hermosilla, Pandora, ¿no? Claro, que Hermosilla no borraba los mensajes de su WhatsApp, ni borraba sus correos electrónicos. Lo que uno también dirá, bueno, de nuevo, la convicción de impunidad. Pues en el fondo, claro, una persona que piensa, oiga, ¿sabes qué? ¿Qué me va a pasar? Yo soy abogado del piñerismo, soy amigo de Chadwick, soy, digamos, tengo finalmente al director de la PDI como mi digamos, soplón, básicamente. Fidelidad, ¿no? Perruna, entonces, dijo la fiscal. El Perkin, como le dicen los muchachos, ¿no? A mí me parece súper fuerte que se diga que hay una fidelidad perruna. O sea, ese concepto da cuenta finalmente de una acción de sometimiento y por tanto de lealtad plena y absoluta frente a lo que ahí se estaba entregando. O sea, de hecho, leía por ahí que los mensajes venían siempre titulados como
para vuestro conocimiento, como para poner en conocimiento, o sea, como realmente había una intención permanente de estar entregando esa información. Y ahí la pregunta que yo creo que surge, Mauricio, tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el alcance de esto? Porque hasta ahora hemos visto, claro, que hay autoridades importantísimas como el exdirector de la PDI involucrado. Se han hecho vínculos con Chadwick a propósito de la vinculación que tenían, ¿cierto? Y distintos elementos desde el punto de vista político, las confianzas, etcétera. Pero en lo general, considerando la primera parte, el cómo parte esta cuestión, ¿tú crees que realmente aquí estamos frente a una red de corrupción de cuello y corbata completa que puede ser más grande todavía? No cabe ninguna duda. O sea, a ver, el teléfono de Chadwick, el teléfono de Hermosilla es una bomba atómica para un segmento que ha ejercido corrupción históricamente respecto de causas de altas autoridades y grandes empresarios, de la élite. Eso no cabe ninguna duda. O sea, yo estoy seguro, no los voy a nombrar, pero yo los tengo súper claro, porque Hermosilla no estaba solo. Hermosilla tenía un círculo, ¿no? Un círculo con el cual trabajaba o se asociaba, ¿no? Y todos los colegas que hemos litigado en este ámbito sabemos quiénes son. Con Chadwick. Entonces, al menos compartían oficina. Claro, o sea, a ver, Hermosilla, acuérdate que fue primero abogado de la familia de Jaime Guzmán, ahí entró en el mundo de la UDI. Es amigo histórico de Andrés Chadwick. Él además defendía a John O'Reilly, ¿te acuerdas? Que era el sacerdote de los Legionarios de Cristo. Legionarios de Cristo, que también es una orden que estaba vinculado con la élite económica de Chile. A personas que cayeron en desgracia y que también eran parte de la élite, ¿no?, económica de Chile, como Claudio Spiniak. Agrega eso, además de que él intervino como abogado asesor y un protagonista importante en las administraciones de Sebastián Piñera. Era asesor del Ministerio del Interior, tanto en Piñera 1 como en Piñera 2, ¿no? Él era contratado, además, por parte del gobierno de Piñera para representar al Estado, cosa que es muy raro porque cobraba importantes sumas de dinero. O sea, cobró como 239 millones de pesos en todo el tiempo que estuvo trabajando con los gobiernos de Piñera. O sea, el gobierno de Piñera hizo que el Estado le pagara esta suma. Uno dirá, es mucha plata. Fíjate que no es tanta plata para los estándares de Hermosilla. O sea, él también estaba ahí por otras razones, por la red de poder. Y lo llamativo, fíjate que lo contrataban a él. Por el acceso a la información, obvio, porque era pues, su principal control político. O sea, es que finalmente, es el tema, po. La información es poder, la información vale dinero, la información no solamente vale porque él tenía varios clientes, po, ¿ah? Entonces, pero fíjate, esto es bien interesante, ¿ah? ¿Por qué contrataban a Hermosilla para litigar en representación del Estado si está el Consejo de Defensa del Estado? Exacto. Que les habría salido cero, ¿ah? ¿Tú sabes a otra persona y que tiene un gran equipo? Yo creo que es importante reconocer el Consejo de Defensa del Estado, que hay que cuidarlo mucho. Hay que cuidarlo mucho, hay que fortalecerlo. Yo creo que hacen un gran trabajo en la persecución precisamente de delitos que... Pero claro, te cuento a alguien más... delitos que finalmente busquen dañar al Estado y su patrimonio. Alguien más a quien, junto a Hermosilla y otros estudios de abogados del gobierno de Piñera, contrató para que representara al Estado en vez del Consejo de Defensa del Estado. Ángel Valencia. Ángel Valencia es una persona, nombre conocido. Me parece que es el fiscal nacional del Ministerio Público, ¿no? Ángel Valencia también es una persona cercana a ese mundo, porque hay que recordar que cuando Chadwick finalmente es destituido de su cargo de ministro del Interior por la responsabilidad política que se le asigna en relación a los delitos que se cometieron en el contexto de la represión del estallido social, causa en la cual fue representado ante el Senado por Luis Hermosilla. O sea, tiene más claro, Chadwick se va a la Universidad de San Sebastián. Y fíjate que se empieza a llevar a un grupo de personas para que empiece a trabajar con él. Ese es como su nuevo núcleo, la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Se lleva, Ángela Vivanco, ¿no? Ministra de la Corte Suprema. Se lleva a Manuel Guerra, que era fiscal del Ministerio Público, quien, entre comillas, investigó a Piñera en el caso Axalmar. Obviamente nunca pidió los correos electrónicos ni las cuentas, cerró la causa rápidamente. Investigó el caso Dominga, donde estaba imputado Sebastián Piñera, y obviamente no quedó en nada. El creador de las clases de ética, él desmanteló el caso Penta y le hizo la salida a los amigos de Piñera, Carlos Delano y Carlos Lavín,
en el caso Penta con las famosas clases éticas. Ese es Manuel Guerra. Y se lleva ahí a quién más. ¿A quién? A Ángel Valencia. Oye, pero son todos amigos. Sí, pues sí. Además, oye, otra cosa. Andrés Chadwick le hace campaña a Ángel Valencia para ser fiscal nacional del Ministerio Público. De hecho, hay una fotografía ahí que eso es real, dicen las malas lenguas. Mentira, obviamente. Que habría sido Manuel Guerra el que sacó la foto en el comedor de Andrés Chadwick, donde estaban compartiendo ahí un vinito con Ángel Valencia. Vamos a intentar que la producción muestre en este momento Sí, claro, esa fotografía. La fotografía y las cosas. Entonces, Mauricio, una pregunta. Yo leía por ahí que en la información que ha salido, que Hermosilla le traspasa una información que le habría dado Sergio Muñoz sobre el caso Dominga, se la habría traspasado a Andrés Chadwick. ¿sí? La pregunta es, un abogado destacado, político de larga trayectoria, ex senador, ministro del Interior, al recibir esa información, ¿debiera haber estado en condiciones de distinguir la connotación ilegal o fuera de norma de lo que estaba recibiendo? ¿O es algo que yo, me llega una información a mi WhatsApp y no tengo cómo saber que lo que estoy recibiendo, no sé, pues, al menos no corresponde? Bueno, obviamente, a ver, Chadwick está en posición de saber que la información que estaba recibiendo era reservada. Ahora, y volvamos, mira, con esta polémica que se dio respecto de los indicios de que aquí hay una red de corrupción, ¿no? Que tú dices de delito, que la das por hecho de todas maneras. pero obviamente que hay indicios. A ver, mira, de partida, las causas penales en general funcionan a partir de indicios, po. Exacto. Porque nadie va, o sea, ¿qué es lo que espera Ángel Valencia? ¿Que fueran a una notaría a firmar un acuerdo? Sergio Muñoz Yáñez y Luis Hermosilla Osorio vienen a firmar el siguiente acuerdo para que el señor Muñoz le entregue información periódica reservada de la PDI, la cual dirige al señor Hermosilla bajo los siguientes términos. Claro, no. O sea, ¿eso es lo que quieren? No. Están locos. Además, oye, así funcionan las causas penales, a través de indicios. Y acá los indicios son múltiples. Mira, primer indicio. No vamos a cansar de decir los indicios porque son demasiados y muy evidentes. Los principales. Primer indicio. Ya. Sale Héctor Espinosa por causas de corrupción de la dirección de la PDI y nombran a su hombre de confianza, el director de inteligencia de la PDI, Sergio Muñoz Yáñez. ¿Quién lo nombra? Piñera. Ese nombramiento en la práctica pasa por el visto bueno del Ministerio del Interior, Andrés Chadwick, socio de Luis Hermosilla, abogado. Eso es lo primero. Que claramente tenía ya un vínculo con el señor Muñoz. Claro. Segunda cosa, se revela un WhatsApp donde cuando se nombra a Muñoz finalmente, Hermosilla le dice, misión cumplida. Sí. O sea, misión cumplida significa que algo habrá hecho. Esa frase... Cuando él cuando le cuenta, le dice, ya fui nombrado. Exacto. Y la respuesta es, misión cumplida. ¿Misión cumplida de qué? O sea, tenía una es misión. devastadora, esa frase es devastadora para la fe ¿Cuál era pública. la misión? Pero no hay que ser tenía muy... O sea, el señor Muñoz. uno podrá concluir, digamos, como hipótesis, muy razonable y fuerte, de que probablemente Hermosilla estaba haciendo gestiones en el gobierno para que nombraran específicamente a el señor Muñoz Yáñez como director de la PDI. Con otro dato importante, Hermosilla es abogado de Héctor Espinosa en las causas de corrupción donde él es imputado. Y Héctor Espinosa era el que habías ungido, ¿no?, como su delfín a Sergio Muñoz para que lo reemplazara. Entonces, ahí tú ya tienes una primera cosa. Lo segundo, resulta que esto, según el propio abogado del exdirector de la PDI, Muñoz Yáñez, Hermosilla se presenta frente a Muñoz como el abogado del presidente. No se presenta como abogado destacado, abogado litigante, asesor de la moneda. No, se presenta como abogado del presidente. ¿De qué presidente? Piñera. Ya, ahí tenemos un segundo indicio. Tercer indicio. Resulta que le entrega Muñoz Yáñez a Hermosilla antecedentes de la causa que se estaba investigando a Piñera como imputado en el caso Dominga y en el caso Enjoy. O sea, por lo menos esas dos. Entre otras, estoy nombrando. Son algunas de las situaciones que hoy día se ponen en tela de juicio a propósito de cómo podrían haber sido alterados los procesos de investigación. Claro. En este caso. Pero fíjate, ya, ese tercer elemento le entrega esa información
a Hermosilla. Esto es singular, ¿eh? Porque se dice, oye, pero como un argumento a favor de, digamos, Hermosilla y de Yáñez. Oye, pero si Hermosilla no tenía patrocinio, o sea, formalmente ante el tribunal... que haber tenido acceso a esa información. Claro, pero no tenía patrocinio de Piñera, pero da lo mismo, pues con mayor razón era ilícito que él tuviera esos antecedentes, ¿no? Fíjate, además, hay otra cosa, esto es bien singular, porque ¿cómo se explica que Hermosilla hubiese requerido y obtenido información de causa donde aparece imputado Piñera? ¿Ah? Porque, no sé, no creo que él haya sido un coleccionista de información. Era un curioso, ¿no? Un curioso de procesos judiciales. En un contexto en que él, en el momento en que recibe esta información, era asesor del Ministerio del Interior, cercano, amigo, según las palabras del propio Chadwick, amigo cercano toda una vida del Ministro del Interior, primo hermano, y además persona de confianza, jefe de gabinete de Piñera. Fíjate, otro elemento. Pero, Mauricio, ahí ya tenéis dos personas. Al cuarto punto. Así en lo concreto, como ¿en qué podría terminar el vínculo finalmente o qué crees tú que finalmente podría llegar a ocurrir con Chadwick en este proceso? Bueno, es que esto es lo interesante. Porque ahí yo creo que hay una arista que acá se ha dicho cuáles son las vinculaciones, que se conocen, que es un hombre de confianza. Es evidente que Hermosilla es un hombre de confianza de Chadwick, eso ya ha quedado absolutamente claro, que recibía información y que no lo hizo ver a pesar de ser una autoridad pública y que finalmente no advirtió a tiempo finalmente cuáles eran los elementos que aquí se estaban configurando como un delito. ¿Qué más? Bueno, esto se vincula con los indicios, porque según Valencia, aquí, digamos, decir de que hay indicios de una red de corrupción no es algo terrible, no. Oye, toda esta información es información además que reveló el Ministerio Público en la audiencia de formalización que fue pública. Mira, otro indicio, quinto. O sea, creo no es que algo que tú estés sacando así como de alguna parte, no, es público. Es público. Información. Quinto indicio, Hermosilla le traspasó toda esta información a Chadwick, ministro del Interior, persona cercana a Piñera. Que en paz descanse. O sea, obviamente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esto? Además, uno dirá, ya, aquí tenéis 3 personas, ¿no? Acá ya, con 3 ya podía empezar a armar una red. ¿Quiénes son esas 3 personas? Súper claro. Muñoz Yáñez, exdirector de la PDI, está Hermosilla y está Andrés Chadwick. Pero te agrego una cuarta persona. Andrés Chadwick, ¿ustedes creen realmente que esta información se la guardaba para sí? No, creo que haya sido un coleccionista de datos. Exacto. Es muy difícil de creer. Es muy difícil de creer. Yo creo que una hipótesis razonable es decir de que esta información se la entregaba a Piñera. Podríamos y ahí entonces podrían tener 4 en términos razonables, pero te agrego más gente. Pueden ir pero ya es muy acotado, ¿no? Po. También entregaba información respecto de otras personas. Po. Entregó información reservada a Muñoz Yáñez respecto a la investigación que se estaba llevando a cabo en relación a su antecesor, ¿no? Que era representado por Hermosilla, ¿no? Héctor Espinosa. Entregó información relativa a Torrealba. ¿Por qué entrega información relativa a Torrealba a Luis Hermosilla? Ahí hay gente que señala la hipótesis, que hay que verla y se tiene que investigar, de que parte de las platas desviadas de Vitacura terminaron en candidatura política, ¿no? Incluso presidencial. ¿Terminaron las platas de Vitacura en la campaña de Sebastián Piñera? Vaya a saber uno, porque si no, ¿por qué estaba interesado Hermosilla, quien se presenta como abogado de Piñera ante Muñoz Yáñez para obtener información? Lo mismo respecto de las causas de Felipe Guevara, que era intendente, acuérdate, de Piñera. Entonces, mira, y a esto agrégale que a partir de los antecedentes del primer audio, uno puede constatar que hay indicios que el señor Hermosilla ocupaba como medio para enfrentar sus casos el pagar coima y hacer tráfico de influencia. Que lo reconoce él mismo por el audio. Aparece, digamos, aparecería, ¿no? Es una hipótesis de imputación que se está investigando. Entonces, podríamos hablar de un involucramiento del expresidente Sebastián Piñera en toda esta red. O sea, toda la información, ¿no? Reservada iba para allá. Entonces, este caso entonces puede tomar ya ribetes de gravedad, o sea, yo siento que ya es demasiado grave lo que hemos conocido, muy grave, o sea, el jefe de la policía está en prisión preventiva, eso ya es muy grave,
pero podríamos incluso hablar de un expresidente que no está con nosotros en la tierra en este momento, pero involucrado. O sea, claro. En un nuevo caso de corrupción. En otro caso más. En otro caso más. O sea, si tú me dices es sorpresivo, de nuevo, ¿no? Que se le esté indagando en este sentido. Entonces, a lo que voy, es evidente que hay no una, ni dos, sino innumerables indicios de que aquí hay una red de corrupción. Entonces, y al Ministerio Público al que le corresponde buscar todas esas hebras, esos indicios, investigarlo y evidentemente obtener todos los antecedentes formales para poder determinar dónde se configura un delito. Lo que pasa, Carol, que la última vez en que hubo antecedentes duros que involucraban a muchas personas de distintos ámbitos, pero todas vinculadas al poder político y económico, que fue el caso de financiamiento ilegal de la política, se montó una operación para los efectos de desmantelar todos los casos y que esto no quedara en nada. Mira, ni siquiera para clase técnica, básicamente, que fue lo que tú decías. Lo de Manuel Guerra, ¿no? Lo de Manuel Guerra, claro. Pero ¿sabes qué? Esto no es solamente para que no se condenen a personas. Esto es algo más profundo que decir, ¿sabes qué? Garanticemos que todas estas personas finalmente van a quedar libres de polvo y paja. No, acá lo que se busca es que no se logre establecer toda la verdad de lo sucedido. Es lo que por lo menos ocurrió y es lo que nosotros denunciamos. Numerosas oportunidades en el caso de financiamiento ilegal de la política. Esto es una prueba, oye, pero clave para el Ministerio Público. Esta es una prueba muy relevante para la credibilidad del Ministerio Público y el sistema de persecución penal. Más todavía por los vínculos que tú mismo planteas, ¿cierto? Que puede llegar a tener Valencia con alguno de estos círculos. O sea, a propósito de la foto que mencionaba, o sea, finalmente él hoy día tiene una responsabilidad también como fiscal nacional de dar pruebas de que la fiscalía va a actuar bajo lo que le corresponde. Tiene un mandato que cumplir. Tiene un mandato que cumplir, ¿no? O sea, Valencia, yo creo que está en el ojo, ¿no?, de toda la sociedad, ¿no? En el sentido de ver si es que finalmente garantiza que el equipo de fiscales que está llevando a cabo esto puede realizar su labor. Acuérdate que, de nuevo, la última vez el equipo de fiscales era Carlos Gajardo, quien lo lideraba. Mira cómo terminó. Tuvo que renunciar al Ministerio Público. Mira, este es un caso, conociendo, digamos, las redes de Hermosilla y sabiendo que lo que hoy día se ha revelado corresponde a menos del 1% de la información levantada del teléfono celular de Hermosilla. 700, ¿cuánto eran? 777.000 páginas de WhatsApp, o sea, de mensajes que hoy día se están investigando y por eso te digo, si es que, o sea, está en el nivel de riesgo que yo creo que mucha gente siente en esto, que hay que ver si es que el Ministerio Público finalmente va a poder llevar adelante esta labor. Ojalá que sí. Nos haría bien como país, ¿no? Después, como te digo, del desastre de lo que fue las causas de financiamiento ilegal de la política. Así que nada, hay que confiar. Yo nunca pierdo la esperanza, ¿ah? Por lo menos fíjate. Nosotros tampoco perdemos la esperanza. Por eso en este estamos programa. hablando, ¿no? Exactamente. Mauricio, ¿por qué? Mira, hoy día a todos nos impactó cuando fue la noticia de que estaba Sergio Muñoz, el director nacional de la PDI, siendo allanado en primera instancia y luego en prisión preventiva. O sea, evidentemente a todos nos impactó. Es una situación que trae consecuencias en la ciudadanía, además, porque claro, la ciudadanía lo que está esperando es que el Ministerio Público, la PDI, todas las instituciones hagan su trabajo en la persecución del delito, no que los delincuentes finalmente estén dentro de las instituciones haciendo uso o mal uso, en este caso, de la información a la que tienen acceso. Entonces, a mí me entra una pregunta. Qué bueno que ocurre, digamos, esta acción y se da una señal pública respecto de la detención del director nacional, porque eso de alguna manera da cuenta de que las instituciones de todas maneras están buscando operar, ¿no? Y tienen consecuencias. Pero lo que me pregunto es que en todo esto, desde el primer momento, el que más aparece es Hermosilla. ¿Y dónde está Hermosilla en este momento? ¿Por qué Hermosilla no está preso? O sea, ¿por qué? Yo digo, en las Bahamas. Con una ucraniana, una argentina, una polaca, ¿te acuerdas? Consumiendo éxtasis. Bueno, esa fue una también. Parte del audio, ¿no? Parte del audio, que él está en una situación como esa. Realmente, como, ¿por qué? Te lo pregunto así honestamente, yo no soy abogada, pero no puedo entender por qué si una persona es la que está como el eje conductor, el elemento central, el pilar de todos estos procesos, está libre.
¿Qué Bueno, pasa con eso? mira, hay varias Yo creo cosas. que los chilenos y chilenas se lo preguntan. Es una también, pregunta ¿no? recurrente. Sí. ¿Por qué está libre Hermosilla? ¿Por qué se metió preso al director de la PDI y no a Hermosilla, quien recibía y requería esta información? Lo que ocurre es que el delito de violación de secreto solamente lo claro, pueden se cometer configuró inmediatamente. funcionarios públicos. Claro. ¿Ya? Y el funcionario, y no solamente cualquier funcionario público, sino aquel que tiene a su cargo el secreto o la información reservada y la revela. Exacto. ¿no? Lo que Entonces, explicabas delante. claro, es un delito que, por eso es que lograron formalizarlo y llevarlo a prisión preventiva de una manera más o menos rápida, porque en el fondo el delito se consuma cuando el funcionario público viola el secreto y entrega la información. El tema es que Hermosilla no tenía, ¿no?, la calidad de funcionario público según algunos. Yo sostengo que Hermosilla sí tiene la calidad de funcionario público. A ver, Sí la tiene. ¿por qué? Pero, Cuéntame. espérate, Dale. pero independiente Eso. si la tuviera, no se configuraría el delito porque él no reveló Claro. información que Él tuviera a su recibió. cargo, él recibió. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es funcionario público? Porque hay una norma, no los voy a latear, el 260 del Código Penal para los penalistas que lo están viendo. Establece que para efectos de delitos funcionarios, delitos cometidos por los funcionarios públicos, no solamente es funcionario público la persona contratada por el Estado. Tiene la calidad de funcionarios públicos cualquier persona que, recibiendo de cualquier manera recursos del fisco, realiza una labor o función pública. Por ejemplo, ¿se acuerdan el caso Dávila de Codelco hace unos años atrás? Que fue un fraude. Ustedes sí, son muy sí. jóvenes. No, No les voy a decir cuánto cumpla, pero mucho más viejo que yo. Mucho más viejo que yo. No, Sí, sí. era Pasamos muy- con discreción ese Era momento. mejor pasar con discreción. Era muy niño cuando pasó eso, entonces no me acuerdo. Estuvo la presidenta Bachelet aquí y hablaba de la juventud acumulada, así que Sí, es verdad, uno va eso es acumulando. lo importante, que va acumulando juventud, no La juventud acumulando- es no un me- estado mental. Bueno, pero como fuese, a ver, había un caso donde había un señor, Juan Pablo Dávila, que realizó unas operaciones en contra del interés de Codelco, ¿no? Y en beneficio de él y de terceros. Que fue un escándalo en su momento, el Davilazo le denominaba. Y fíjate, ahí hubo una discusión. Si Dávila era o no funcionario público, porque era empleado de Codelco. Claro. Mira. Fíjate, la Corte Suprema ratificó las sentencias que decían que sí era funcionario público Entonces hay jurisprudencia. para efectos penales. Entonces hay jurisprudencia Obvio. respecto de que cómo se configura la categoría de un funcionario público. Claro, o sea, hay una norma, pero esto opera para el ámbito penal y respecto de los delitos funcionarios, o sea, aquellos que Claro. cometen funcionarios públicos. Entonces, recordemos que Hermosilla era una persona que trabajaba para el Ministerio del Interior remunerado con fondos del fisco, daba boleta, pero da lo mismo, para efectos Y penales. se presentaba como el abogado del presidente. Para efectos penales, Hermosilla es funcionario público durante todo el periodo que trabajó Exacto. para el Ministerio del Interior. Así que ojo, ahí yo creo que también puede surgir algo. Pero en esta arista no se le imputó porque no reveló secreto que hubiese conocido información reservada o secreta con ocasión de su cargo. Pero ojo, hay dos teorías respecto de por qué no se le imputa en relación al caso Coima. No Audio, Coima. Mira. La primera O es decir, Hermosilla. o Hermosilla, o caso Hermosilla, yo Caso creo que ya caso Hermosilla. Hermosilla. Se dice que porque en el fondo están operando redes de protección, qué sé yo. Puede ser. ¿Existen esas redes? Probablemente pueden existir. Pero también hay otra teoría que es sólida, ¿no? Que es decir, mira, ¿sabes qué? En el fondo, lo que están haciendo con Hermosilla es acumular antecedentes. ¿Te acuerdas que se demoraron harto en formalizar a Raúl Torrealba? Sí. Sí, que- Cuando estaba el escándalo, mucha gente, yo mismo decía en los medios, oye, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo formaliza Torrealba? Claro, lo que ocurre es que después de un rato acumularon tanta información que no lo formalizaron por cualquier delito. Porque típico, formalizan a los alcaldes por malversación de fondos, por fraude al fisco. Recordemos a la gente que Raúl Torrealba estuvo involucrado en el caso de Vitacura. O sea, era el alcalde Era el de alcalde Itacura. de Itacura. Para que, si usted no lo conoce, el tronco Torrealba. Claro. ¿No? Digamos. El de los billetes. Gurú de renovación. En la pared. escondido. Lo veía de eso lo que dice. Dice que es mentira, pero vaya a saber. Vaya a uno que es saber mentira. uno. ¿Podría tener una suerte similar a la de Torrealba Hermosilla? Claro, porque fíjate que finalmente a Torrealba lo imputaron de un delito súper grave, que era asociación ilícita. Ah, o sea, claro. sostuvieron, con éxito hasta el momento, por lo menos en la fase de investigación, en la formalización, de que Torrealba sería el líder de una organización criminal Claro. que él organizó al interior del municipio de Vitacura para defraudar al fisco. Es muy grave. Entonces eso aumenta mucho las penas. Podría ser, yo creo que la fiscalía, ante Avance este hacia- cúmulo hacia de ese- antecedentes, lo que quiere es tener una visión un poco más global para poder contar con antecedentes suficientes para generar una imputación grave, ¿no?
Y en el caso que se formalice a Hermosilla, no sea por un par de delitos menores, sino, digamos, por delitos más graves a partir de los antecedentes que se están acumulando. Y obviamente eso es lo que yo creo que la Fiscalía está haciendo. Lo que hay que tener ojo es que no vaya a pasar lo que ocurrió con los casos de financiamiento ilegal de la política cuando llegó Abbott, Jorge Abbott, al Ministerio Público. Los fiscales no pueden, los fiscales nacionales, intervenir directamente en investigaciones que llevan fiscales adjuntos o regionales. Claro. Ellos no pueden ordenarle, oye, ¿sabes qué? Ya, soy el fiscal nacional, quiero que en esta causa tu fiscal adjunto cite a estas 5 personas y deje de citar a estos 2 y pida a estos 2 informes. Eso está prohibido. Pero ¿cómo ellos intervienen? Indirectamente. Si ellos ven que hay un equipo de fiscales que está llevando el caso muy adelante, como era el equipo de Carlos Gajardo en Penta, ¿no? Y el equipo de Emiliano Arias en SQM, que lo que hacen, cambian los equipos. Porque el fiscal nacional sí tiene la posibilidad de poder redestinar a los fiscales de sus causas. Tenemos que estar atentos entonces, en este caso, a movimientos de ese tipo. No vaya a ser que se le ocurra a Ángel Valencia en algún momento reordenar, reorganizar, ¿no?, para el mejor funcionamiento de la institución a los equipos que ven todas estas causas. O dividir la causa de Hermosilla en distintas aristas. Eso es típico. Una causa grande, potente, lo que hacen para dejarla en nada es dividirla. Y después las van matando de a poco. Eso es lo que hizo Pablo Gómez, que era el fiscal de Valparaíso con el caso es SQM. un dato importante hay una comisión investigadora cursando también en la Cámara de Diputados y Diputadas, así que creo que un dato importante para ir siguiendo. No podemos intervenir en otro poder del Estado, el Poder Judicial es autónomo, pero sin embargo es importante ir haciendo seguimiento a cómo se van desarrollando las causas y tomar estos antecedentes a partir de la propia experiencia, Mauricio, que tú tienes en torno a lo que fueron los casos de corrupción y de financiamiento irregular de la política, el cómo finalmente esto generó una suerte de, tú decías, impunidad, pero también de frustración en la ciudadanía. O sea, toda la ciudadanía vio y cómo esta cuestión se daba, cómo ocurrían situaciones de este tipo, y sin embargo, claro, no llegaron a nada. Clases de ética, no hubo, no se consiguieron finalmente las penas y, claro, y todas las sentencias que se esperaban respecto de los responsables. Entonces, ojalá esto no ocurra. ¿Quiénes son los fiscales que están a cargo en este momento? No conozco exactamente a los fiscales, pero lo que sí sé es que lo lleva la Fiscalía Regional de Oriente, ¿no? Por el momento. Entonces, bueno, tarea para la casa. Yo creo que ahora, mira, hemos hablado todo esto y puede ser muy desalentador, pero también veamos la parte positiva. Hubo un equipo de fiscales al interior del Ministerio Público que fue capaz de reaccionar, de hacer estas incautaciones, de pedir una formalización rápidamente, de sostenerla de una manera consistente frente al tribunal y obtener una medida cautelar de esta envergadura. O sea, un aplauso para ellos. Eso, oye, eso es lo que yo decía, que me parece súper valioso, porque en el fondo eso da cuenta de que finalmente igual la institución del Ministerio Público está funcionando, y eso da cuenta de que hoy día tenemos esperanza de que esta investigación pueda llegar a buen puerto y que no pase lo mismo. Hay nuevas herramientas también, hay una nueva ley respecto de los delitos de cuello y corbata que perfecciona los mecanismos de persecución, que establece además mayor claridad respecto a algunas de las configuraciones de estos delitos. Entonces creo que ayuda, pero vamos a estar muy atentos a que este proceso finalmente llegue a buen puerto. Carol, ¿crees que va a haber en esto finalmente detenidos y personas que realmente paguen con cárcel? A ver, lo normal sería que no, pero yo espero que salgamos de la normalidad que ha generado una crisis de credibilidad en las instituciones de nuestro país y podamos dar un paso adelante. Yo creo que esa es una pelea que uno siempre tiene que dar, y insisto, yo sé que en el Ministerio Público, me consta, existen muchas personas comprometidas de verdad con la labor que están realizando, al igual que en Carabineros, que estuvo a cargo de esta diligencia, igual que en la PDI. Pero muchas veces son eclipsados, lamentablemente, por estas personas que son corruptos, finalmente, ¿no? Y que se valen de las instituciones, utilizan su nombre, finalmente, para beneficio propio. Entonces, yo creo que ahí está la esperanza, ¿no? Y, bueno, hay que insistir e impulsar, pues. ¿Y podríamos decir que Hermosilla infiltró, finalmente? O sea, lo que podría decir de que Hermosilla tenía al director de la Policía de Investigaciones como su soplón. Era su Perkin, para decirlo así en buen chileno. La fiscalía lo dijo clarito, era su perro. Claro, y lo otro que debo decir es que, claro, el problema en Chile, te insisto, no es la corrupción. Corrupción hay en prácticamente todos los países. El problema de Chile es el nivel de impunidad.
que ese sí que no es habitual en las democracias occidentales en el siglo XX. Carol, Super. Mauricio, se nos ha pasado Se nos hizo muy volando. corto. Esto ha sido una clase Oye, sí, para pero nuestro demasiado, auditorio. pero bueno, está bien. No, muy bien, muy bien. Yo creo que esto, la gente que nos sigue en el programa va a estar contenta porque permite Sí. explicar. Mauricio, muchas gracias porque permite explicar cómo es finalmente el proceso que se está viviendo, quiénes podrían ser los involucrados. Hay todo un escándalo y un debate público respecto de si en esto hay una red o no. Hay antecedentes, hay indicios. Finalmente, yo creo que tú lo explicaste muy bien. Muy bien. Una cosa son los antecedentes que los investiga el Ministerio Público, otras cosas son los indicios que hoy día ya han aparecido a propósito de los procesos judiciales. Y yo espero realmente que las personas responsables asuman distintos tipos de consecuencias. Yo no puedo entender que Luis Hermosilla siga ejerciendo el rol profesional de abogado. Y espero que en eso también, ojalá el Colegio de Abogados pueda jugar un rol. O sea, no pueden haber tantos antecedentes, no pueden haber tantos elementos a disposición y en evidencia, y que finalmente una persona, ahí es donde se empieza a ver la impunidad y que siga teniendo tanto poder además. Hay una parte importante de el Colegio de Abogados, por lo menos su directiva, que es parte del círculo más cercano, ¿no? sea, Histórico no podemos- a Luis Hermosilla. ¡Ay, qué terrible! Estamos llegando Bueno, al final de nuestro programa, se nos ha pasado volando. Destacamos la tremenda clase que nos ha dado Mauricio, que para quienes no somos abogados, estos detalles no son muy útiles para poder ir entendiendo y Conocer, desentramando la etcétera. información que llega. Y además, la mayoría de las personas que nos ven probablemente no tienen acceso a los altos círculos o esferas del poder, por lo tanto tampoco tienen conocimiento cuáles son las tramas que hay detrás de esto. Y con lo que tú nos has contado, yo creo que se arroja un poco de luz de cómo se manejan los hilos también Así es. en distintas esferas de poder. Pero, sin embargo, el poder político, el poder económico. Exacto. Y bueno, y además no hay que perder de vista las aristas de la investigación original que tiene que ver con las instituciones del Servicio de Impuesto Interno. Se habló también de la CMF, o sea, hay que ver ahí qué pasa, porque también son instituciones fundamentales para la persecución del delito. Así que ahí también hay una ley que se está legislando, lo quiero decir, que tiene que ver con la inteligencia financiera, precisamente en la búsqueda del levantamiento del secreto de las cuentas bancarias, que es un elemento clave, la persecución de la ruta del dinero, porque finalmente ahí vamos a tener mayores antecedentes para que todos estos delincuentes de cuello y corbata salgan a la luz lo más rápidamente y ojalá sean juzgados a la brevedad y no tengamos esta, no solo sensación, sino que realidad e impunidad ante el delito de este tipo. Bueno, Mauricio, llegamos a un momento en A el ver. cual vamos a relajarnos un poco porque Obvio. estuvo ahí la conversación muy intensa. Sin pelo en la lengua, franca y directa. Franca, directa, hay mucho que seguir trabajando, vamos a seguir conversando, así que ojalá cuando esto avance podamos conversar nuevamente aquí en nuestro programa, pero ahora queremos también conocer algunas cosas sobre ti y nuestro público, nuestra audiencia, la gente que nos sigue y que nos ha estado ahí acompañando en los programas que llevamos, les gusta esta parte porque Muy bien. es una recomendación. Mira, partimos con el test de Proust para conocer algunas cosas chuta. de las personas. Eso fue la primera Esa fue temporada. la primera Ya. temporada, pero ahora Menos nos mal que cambiamos. se cambia. Porque el test de Proust en 30 preguntas se conoce a una persona por Tal completo. cual. Eso es lo que dice en la teoría. Pero lo cambiamos a el te recomienda. Ya. Entonces hoy Mauricio Daza te recomienda y te vamos a hacer sacar a ti qué recomendación nos vas a dar. Que se A la ver. entre- Por favor. A ver. Un libro. Mauricio Daza nos va a recomendar un libro. A ver, ¿cuál es el libro y por qué? Pues para que nuestros auditores, o sea, auditores, televidentes, no sé, como seguidores, lo lean también. A ver, hay un libro que es muy bueno que se llama Los errantes de Olga Tokarczuk. Ya. Es un libro de la ganadora del premio Nobel. Uno dirá, es muy denso, entonces. No, para nada. Es un libro que está. Que son muchas historias entrelazadas y Ya. siempre está el tema del viaje, el movimiento, ¿no? Ya. Y también la conclusión de que cuando uno viaja no escapa, ¿no? Sino uno lleva todo con uno mismo. Pero uno lo puede ver eso mismo con distintas luces. Ese es un libro que completé hace poco, Los Errantes. Los Errantes. Tokarczuk, Olga. Es difícil. Nunca soy bueno para... Pero yo creo que es más pero típico. vamos a dejar ahí también Sí. escrito, a ver si no. Así que nos muéstrenlo ayuda, en la para que imagen. lo mostremos en la imagen. Oye, voy a Así recomendar otro que estoy ¿Otro? leyendo ahora. Dale, dale. Que quería leer hace muchos años porque a mí me gusta mucho Murakami. Se llama 1Q84. Es 1Q porque Q en japonés ¿Ya? se pronuncia igual que 9.
Ya. Entonces 1984, pero con esta variante. perfecto. Y esta variante, la Q, en el fondo es que es una realidad, pero un poco distorsionada. Ya. ¿Ah? Cuando uno siempre piensa que todo un está en guiño orden. a Orwell. Claro, es un guiño a Orwell. Claro. Como que está todo en orden, pero hay algún elemento que uno dice esto como que no cuaja, ¿no? Esa es la Q, que suena igual, pero no es lo mismo. Entonces es interesante porque son historias a lo menos de dos personajes. Es una novela apasionada. After Dark también de Murakami es muy bueno. O sea, ya estoy recomendando 4 libros. Eso. Así que... ¿Te gusta Murakami? Eso. Sí, claro. O sea, sí, pero también este libro, Los Errantes, es maravilloso. Una recomendación más de Sí, Mauricio. obvio, Feli. Otra más. Una más, Sí, dale. Vamos. La última. Ya. Acá está. Aquí está, a ver. Bueno, no sé si cocina Mauricio, pero a ver si nos puede recomendar una receta de cocina. Eso, ¿Ah? que A ver estamos si- siendo conocidos los chilenos en el mundo por las recetas de cocina. No Sí. sé si se han enterado ustedes. Oye, receta de cocina. Yo trato de hacer un ceviche de salmón. A ver. Ya. Pero la secreta es secreta. No, La revelo, es de mi abuela. pero por lo menos Entonces hay voy algunos indicios. Sí, hay que echarle, yo le echo pimentón verde, Ya. pimentón rojo. Ya, es una variación bien importante sí. el ceviche, a mí me encanta también. Yo te diría con que ese pimentón. es como el secreto ese es el secreto fundamental, es el cambio. Pero Ya. Y el salmón ahí, picadito, picadito, cuadrito, sí. Ya, cebollita. Muy bueno. Cebollita Cebollín. morada. Cebollín. Sí. Ah, bueno, también es parte de una Sí, variación. sí, sí, porque una habitualmente variación. Estamos sacándole ahí todos los secretos. Sí, pero un poquito. Ya, No, sí limón, queda bueno. ¿cuánto limón? No, ahí a gusto. Yo no le A echo, gusto. sí. Ya. No, ¿Aceite no le de oliva? echo un poquito de aceite de oliva, sí. ¿Y pimienta? A gusto también. ¿Le pone pimienta o no le pone Yo le pongo, pimienta? pero después, cuando lo sirvo, no. Ok, o sea, cada uno lo pone Claro, como que. O sea, exacto. pone su pimienta en relación a lo que le gusta. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Muchas gracias Estamos por muy venir. contentos y contentos. Ojalá vayas a celebrar ahora en un ratito más, me imagino, con la familia, con Sí. tus amigos, con la gente más cercana, este cumpleaños. Así que muchas gracias. Tiene doble valor para nosotros que haya estado Sí. Mauricio hoy día acá celebrando su cumpleaños en esta conversación tan intensa, haciendo lo que además has podido hacer en este último tiempo, que a través de las comunicaciones contribuir a mostrar la verdad, a generar también que la ciudadanía se informe sobre las situaciones y los casos de corrupción que hemos conocido y que esperamos que podamos erradicar en algún momento de nuestra sociedad. Y que estas conversaciones ayudan, y esta conversación pública y lo que la gente también conversa y nos comenta y todo eso, ayuda a que los mantos de impunidad que sin duda se pueden intentar arrojar sobre estos casos, se les haga más difícil la cosa. Sí, la impunidad. Ojalá no ocurra, pero si va a ocurrir, que se les haga difícil. O sea, la impunidad se da en la oscuridad. Y si nosotros Exacto. colocamos luz y las personas empiezan a entender y a acercarse a estos temas, hay menos posibilidad que eso se concrete. Para eso está este programa, estamos disponibles para eso. Bueno, Muchas gracias, a Mauricio. encender las Encantado. luces entonces. Eso. Nos vemos, estamos convocados nuevamente para el próximo jueves a las 7 de la tarde en este mismo canal. Ayúdennos, sumamos más suscripciones al canal. Sí, coméntenos, estamos conversando, la diputada está conversando con ustedes en los comentarios. Estamos ahí interactuando porque de eso se trata esto. Es una reflexión colectiva de la izquierda, del progresismo y de todo y todas quienes quieran fortalecer finalmente nuestra democracia, nuestro país y para seguir adelante. Les mando un abrazo. Gracias Juan, gracias Mauricio y Gracias. nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos.